los medios de la Unión Europea respecto a países como Estados Unidos o Japón, nos damos cuenta que tenemos unos mejores datos de deuda, unos mejores datos de déficit. En cambio, como decía, se ha enquistado la crisis económica en Europa. ¿Por qué? Porque diseñamos una unión monetaria sin la necesaria unión económica y menos aún la unión política. Entonces, la solución que tenemos que afrontar no es solo una solución económica, sino también una solución política, que en definitiva se resume en más Europa, más integración económica, más unión y coordinación fiscal y, en definitiva, una verdadera unión política. ¿Qué estamos haciendo desde el Parlamento Europeo para conseguir esa ansiada unión económica y política? Bueno, pues una serie de... Yo voy a centrarme más en los informes que a lo largo de esta legislatura se han ido aprobando y en qué medida contribuyen a ese avance de la unión económica. Por una parte, hemos aprobado una serie de reglamentos denominados 6-pack o 6-pack en inglés y 2-pack o 2-pack, en los que, como decía Inés, se trata de conseguir una mayor coordinación y vigilancia presupuestaria de los Estados miembros. Es decir, en resumen, ahora, a partir de primavera, se entran en vigor los presupuestos nacionales antes de ser debatidos en los parlamentos nacionales o congresos nacionales, vendrán a la Comisión Europea para que la Comisión Europea emita opiniones y recomendaciones al respecto. También se harán sesiones conjuntas de diputados nacionales y diputados europeos en la Comisión de Economía, por ejemplo, en los que se debatirán los presupuestos nacionales. También se ha comentado aquí, creo que es Izaskun, la unión bancaria. ¿Cómo consigue la unión bancaria, primero, empezar a solucionar los problemas y, segundo, avanzar en la unión económica? La unión bancaria tiene tres pilares. El supervisor único. El supervisor único conseguirá, en primer lugar, empezar a desfragmentar los mercados financieros, que es un paso clave y fundamental para que las pymes consigan financiarse en función de su situación económica y no en función de su localización geográfica, que es lo que está pasando a partir de ahora. El segundo pilar de la unión bancaria es el mecanismo de resolución de crisis bancarias. ¿Qué pretende este segundo pilar? Pues sencillamente que en el futuro las posibles crisis bancarias que haya, que ojalá no las haya, pero que seguramente al final, seguramente a largo plazo se repetirán, no les cueste a los contribuyentes. Se trata de crear un fondo refinanciado para las propias entidades financieras para que, en definitiva, si vuelven a surgir los mismos problemas, no tengan un coste o tengan un coste mínimo a los contribuyentes. Y por fin, el tercer pilar de la unión bancaria es un fondo común de garantías de depósitos, para que no se repita el despropósito de Chipre, que, como saben, en una primera fase se cuestionó incluso el imponer o el no garantizar los depósitos de menos de 100.000 euros. Además, recientemente hemos llegado a un acuerdo sobre la directiva de créditos hipotecarios, una directiva que lo que pretende es conseguir más transparencia y más protección al consumidor. Y es una directiva en la que todos los partidos representados en esta mesa, o todos los grupos en el Parlamento Europeo cuyos representantes están en esta mesa, hemos conseguido llegar a un acuerdo. Y hemos conseguido llegar a un acuerdo, dicho sea de paso, que no tiene contradicción alguna con lo que propone el gobierno de nuestro país. Decía también Izaskun que hemos limitado el sueldo de los banqueros, que efectivamente a través de la directiva de requisitos de capital. Y esto tiene un componente económico y un componente ético. Un componente económico cuyo objetivo es que a través de la limitación de los sueldos de los directivos bancarios se evite que asumen riesgos a corto plazo que pongan en riesgo a las entidades a largo plazo con el objetivo de cumplir unos objetivos a corto plazo que les darían unos generosos bonos. Y aparte, como decía, con un aspecto ético, porque no podemos permitir que en esta situación económica no todos hagamos un esfuerzo para salir de la crisis. Y también hemos escuchado hablar de la tasa de transacciones financieras. Yo creo que hay que valorarla desde el ámbito económico y desde el ámbito ético. Desde un ámbito económico, no nos engañemos, no es una solución idónea si no se
diseña en un marco global, en el marco del G20 o al menos en un marco del conjunto de la Unión Europea. Al final se va a hacer a través de la cooperación reforzada y no todos los países de la Unión Europea van a formar parte de la misma. Insisto, no siendo una solución ideal desde un ámbito económico, desde un ámbito ético es absolutamente necesario este impuesto. Porque al final todos los que hemos sido responsables de esta crisis tenemos también que ser corresponsables de la salida de la misma. Pero dicho esto, no conseguiremos salir y convencer a los ciudadanos de esta crisis sobre que podemos salir si no conseguimos una Europa más democrática, una Europa más solidaria. Les puedo asegurar que en el Parlamento Europeo estamos convencidos de ello. Muchísimas gracias.